días con todos los amigos y amigas de Esforlavi. Vamos a continuar nuestra temática hablando de Jesús y el reino de Dios. Pero sobre todo lo que me interesa es recordarles que para este estudio fundamental, aparte del texto Jesús, su vida y su proyecto, es indispensable que tengamos también la Biblia en cualquiera de las versiones, siempre y cuando sea católica. Ya les he dicho que para que una Biblia sea católica debe tener dos cosas. Primero, el nihil obstat, es decir, no hay impedimento, que lo da la autoridad de un obispo. Y después de que no hay impedimento, el mismo obispo dice la palabra imprimatur, es decir, puede imprimirse. Bien, entonces continuamos con los temas Jesús y el reino de Dios. El mensaje central que Jesús viene a predicar, según lo testimonia el evangelista Marcos y los demás evangelistas, tanto Lucas, Mateo y Juan, es el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Es la gran empresa, llamémoslo así, que Jesús viene a invitarnos a cada uno de nosotros. No solo que pensemos en ese reino terreno, sino que ese reino celestial nos espera, y es lo que recibimos ya en el sacramento del bautismo: hijos de Dios, miembros de la iglesia y también herederos del reino celestial. Cuando salgamos de este espacio-tiempo, tomaremos posesión de eso que se nos da en oferta, digámoslo así. Pero para ese reino de los cielos, el Señor pide una condición sine qua non, es decir, sin la cual no podemos acceder. Y es lo que ya el profeta Isaías lo decía desde el Antiguo Testamento, que lo retoma el Juan el Bautista y que Marcos pone en boca de Jesús, es la conversión. La conversión que tiene que ser pensada y meditada. ¿Convertirnos de qué? Y lo dirá el profeta Isaías, y lo repetirá Juan Bautista, y lo repetirá Jesús: de nuestras malas acciones, a las cuales podemos sintetizarlas con el nombre de pecado. ¿Y convertirnos para qué? Para ese reino celestial, que es el gran tema que nos da Jesús. Bien lo dice Marcos 1, 14, 15. Crean, conviértanse, porque está cerca ese reino de los cielos. Y ese reino de los cielos es la gran noticia. Cuando éramos pequeños estudiábamos en la cartilla mensaje cristiano o buena noticia. ¿Qué es el reino de los cielos? Por lo tanto, es el encuentro personal con una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. Podemos escuchar conferencias, podemos ir a reuniones donde se nos explique el reino de los cielos, pero no nos llamará la atención si no nos hemos encontrado con Cristo Jesús. Por eso, ya el mismo Jesús nos recuerda que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Todos los grupos predominantes en el tiempo de Jesús sabían que el reino de los cielos va a llegar, y cada uno lo entendía a su manera. Los fariseos imaginaban que el reino de Dios y el Mesías llegarían cuando la ley fuese observada perfectamente. Sabemos bien que el grupo de los fariseos es un grupo experto en ley, y Jesús tendrá muchos roces con ellos. Los sacerdotes ligados al templo pensaban que el reino y su Mesías llegaría cuando asome un nuevo sacerdote que vendría a dirigir al pueblo desde el templo. Pero Jesús es el sumo y eterno sacerdote, pero lastimosamente no es reconocido por la casta sacerdotal de su tiempo. También los celotes, sabemos bien que los celotes es el grupo aguerrido. A Jesús inclusive se lo confunde con un celote. ¿Qué pensaban ellos? Que el reino de los cielos llegaría como un David político. ¿Por qué? Sabemos bien que el reino de Israel ha sido esclavizado durante toda su existencia, primero por los egipcios, segundo por los babilónicos, tercero por los asirios persas, cuarto por los griegos, quinto por los romanos. Entonces estaban hartos, cansados de esa esclavitud, y Jesús llegará, y pensaban que él iba a ser un soter, es decir, un general de tinte político que los iba a liberar de su esclavitud política. Y Jesús, ¿qué dirá? No, la verdadera esclavitud es aquella del interior. Por eso vengo a liberarlos de su pecado, de su vida, y después ya como consecuencia lógica será la libertad física. El pueblo también quería ese reino de los cielos,
quería una manifestación gloriosa del Hijo de Dios de tinte apocalíptica, pero sabemos que Jesús nace humilde en una cueva donde se refugiaban los animales, donde comían los animales, en ese pesebre, en esa pesebrera. Hoy nosotros al pesebre lo adornamos con tantas cosas. En el tiempo de Jesús, el pesebre o la pesebrera era el lugar donde comían y daban de beber a los animales. No es tanto lujo, no es tanta ostentar, cuanto representar con nuestra vida a Cristo Jesús. Por eso, la invitación de Jesús para encontrarse con ese reino celestial será el cambio de vida, la metanoia, cambiar de vida. Es decir, recuerdo que cuando éramos niños, y ustedes como docentes, en el tiempo de los desfiles, ¿qué se le pedía a los niños el profesor de cultura física? Conversión a la izquierda, conversión a la derecha. Entonces, hoy Jesús también a nosotros nos pide conversión de la vida antigua a la conversión de la vida nueva. Y Jesús frecuentemente en las 4 versiones del único evangelio nos va a repetir lo mismo a través de las parábolas: el vino viejo, el vino nuevo, el vestido nuevo que no puede tener remiendos viejos. Por eso siempre San Pablo lo dirá también: dejar el hombre viejo, el hombre de pecado, y revestirnos del hombre nuevo que es Cristo Jesús. Y Jesús hace una invitación a cada uno de nosotros. Jesús no es el que hace invitaciones en grupo, predica a un grupo, pero la invitación es personal. Y recuerda que con la vida que Dios te da, tú decides. Jesús hace una invitación concreta. ¿Cuál es esa invitación? Crean en la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? El mensaje salvador de Cristo Jesús. Con esta introducción pasemos a ver en concreto lo que es el proyecto de Jesús. Jesús sabemos que vino con una misión. ¿Cuál es esa misión? Salvar la humanidad. Pero para salvar la humanidad, Jesús tiene un proyecto concreto que lo podemos sintetizar en las bienaventuranzas, y también que lo podemos sintetizar en las obras de caridad de Mateo 25, 31, 46, pero vamos a ir paso a paso, guiados por el evangelista Marcos. ¿A qué nos invita ese proyecto? Primero, a vivir en comunidad. Qué importante que es la comunidad. Jesús, decía el Papa Francisco en la homilía del Domingo de Gloria o de Resurrección, que tenemos que volver a Galilea. ¿Por qué volver a Galilea? Porque ahí empezó todo. Jesús a los primeros discípulos los llama desde Galilea. Y cuando resucita, se le aparece a María Magdalena y ¿qué le dice? Decid a mis discípulos que vayan a Galilea, allá me verán. ¿Qué significa entonces volver a Galilea? Volver al amor primero. Es verdad, tenemos tantos amoríos en nuestro diario vivir, pero no perdamos de vista ese amor primero. ¿Y quién es el amor primero? El encuentro personal con Cristo Jesús. Volvamos al amor primero. No nos desilusionemos. San Pablo decía: ¿quién nos puede apartar del amor de Cristo? Ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni los naufragios. Todo lo podemos en aquel que nos conforta. Por eso hay que volver a Galilea, hay que vivir en comunidad, hay que hacer comunidad. Bien lo dicen el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42. ¿Cuáles eran las características de la primera comunidad? Primera, nadie llamaba suyo lo que poseía. Segundo, practicaban la fracción del pan, es decir, la Eucaristía. Y tercero, oraban juntos. ¿Qué falta que nos hace a cada uno de nosotros orar en familia? Bien, en cada tema tenemos unas plenarias que ustedes tranquilamente pueden irlas leyendo en su libro, qué es o cuál es el trabajo que se nos pide que hagamos. Segundo, ya la primera es vivir en comunidad. Segundo, crecer. No se puede vivir sin crecer. Y acuérdense que crecer es evaluar es crecer. Crecer con la pedagogía liberadora de Jesús. Jesús ha venido a liberarnos, no ha venido a esclavizarnos. Qué falsa y qué errónea es aquella expresión marxista: religión opio del pueblo, es decir, es la que adormece. No, la religión, Cristo Jesús, es el que nos libera de nuestras propias ataduras. La verdadera esclavitud no es la que se tiene con grilletes, con cadenas, con esposas. No, la verdadera esclavitud es aquella que la llevamos dentro. Cada uno de nosotros conoce cuáles son sus esclavitudes, cuáles son sus vicios, cuáles son sus debilidades.
Bien, entonces Marcos nos invita y nos explica la manera de enseñar de Jesús. Hace que la gente aprenda a distinguir entre lo que viene de Dios de aquello que viene solo de los hombres. Así la gente crece en capacidad crítica y de discernimiento. Jesús les quita la venda de los ojos para que comprendan y acepten el proyecto de Dios. Esto lo hace Jesús con una pedagogía liberadora que nos enseña a distinguir a los buenos de los malos pastores y a las ovejas de los lobos. En estos días hemos celebrado la fiesta de Jesús buen pastor, y Él nos va indicando a cada uno de nosotros cuáles son las características del pastor. El pastor debe tener 3 características. Primera, caminar delante de las ovejas para guiar, orientar el camino. Segundo, caminar en medio de las ovejas para acompañarlas a las mismas. Y tercero, caminar detrás de las ovejas por si alguna esté descarriada y poderla volver a su redil. Tercero, en este proyecto maravilloso de Jesús, combatir el mal y darnos la vida. Qué gran lección que Jesús nos enseña en la sinagoga, allá en Cafarnaúm, donde Él va a predicar la palabra y lo primero que se encuentra es a un endemoniado. ¿Cuántas veces por nuestros caprichos, por nuestra soberbia, por nuestra insensatez, por nuestra cerrazón, no queremos que el Hijo de Dios entre en nuestra vida y queremos seguir viviendo con nuestras miserias, con nuestras debilidades? Hoy, al igual que ayer, el Señor quiere sacarnos todo ese mal que habita en nosotros. El problema es que a veces nosotros no queremos que el Señor nos saque el mal y queremos seguir conviviendo con el hombre viejo y llenarnos del hombre nuevo. Cuando ya tu corazón, tu mente se han obstinado y tu corazón se ha endurecido, no hay espacio para Jesús. Vacía un poco de ese hombre viejo y deja espacio para que el hombre nuevo, Cristo Jesús, entre en tu vida. Otro punto importante que Jesús tiene en su proyecto es valorar y dignificar a la mujer. Sabemos bien que en el tiempo de Jesús y antes, y no vayamos muy lejos, hasta antes de la década del 60, 70, con la revolución femenina, la mujer era muy discriminada a nivel social, a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel deportivo. En la iglesia siempre ha tenido un papel importante. Recuerdo que algunas religiosas le decían al Papa sobre el sacerdocio femenino y el Papa dijo: no busquen el sacerdocio femenino, porque si lo ven como un poder, entonces no es un poder el sacerdocio. La iglesia les ha dado a ustedes un papel fundamental. Jesús les da un papel fundamental. A la primera que se aparece es a María Magdalena, y después se aparece a las demás mujeres y les pidan que ellas sean las intermediarias para que comuniquen la gran alegría de que Él ha resucitado. Y durante la vida de Jesús se rodea de mujeres, se rodea de niños, está siempre con su madre María Santísima, va a Betania, a la casa de sus amigos, de Marta, María y Lázaro, está con la samaritana, donde tiene un coloquio muy interesante. Pero sobre todo Jesús le devuelve esa dignidad, cura a la suegra de Pedro, la levanta, la toca, a la hemorroísa que padecía años con el flujo de sangre, a la hija de Jairo, que también le devuelve la vida biológica. Entonces Jesús no es uno que discrimina, la valora, la reivindica, pero les da siempre su lugar junto a Él. También otro punto importante en el proyecto de Jesús es mantenerse unido al Padre con la oración. Qué gran falta que hoy nos hace orar. Orar no es repetir palabras que a veces no entendemos. Orar gramaticalmente necesita un emisor, un receptor y un código o mensaje, es decir, que los dos hablen el mismo idioma. Por lo tanto, la oración es el diálogo entre Dios y tú. A veces vamos al templo, nos arrodillamos ante el Santísimo y simplemente descargamos un poco de aquello que nos acongoja y nos agobia. Eso es simplemente la primera parte, emitir, pero no nos hemos quedado para escuchar a Jesús. Entonces el diálogo, la oración es el emisor que habla al receptor y el receptor que se convierte en emisor. Por lo tanto, Jesús siempre está en intimidad con su Padre Dios. Se retira reiteradas veces al monte, el monte
para la concepción del pueblo judío es la presencia de Dios, y por eso Jesús siempre sale al monte a orar, a encontrarse con su Padre Dios, a encontrarse íntimamente con su Dios, y también nosotros debemos encontrarnos con Dios. El Papa Benedicto XVI en uno de sus libros llamado Jesús de Nazaret nos explica que las capillas donde se expone el Santísimo, él las llama oasis. Lastimosamente nosotros latinoamericanos, ecuatorianos, la experiencia del desierto no la tenemos mucho, porque estamos rodeados de montañas, de agua, de vegetación. Para el pueblo de Israel, en cambio, el agua es vida. Hoy nosotros decimos, sí, el agua es vida, pero no lo hemos experimentado en carne propia. Entonces, ¿qué son oasis? En ese desierto encontrar unas palmeras, un pozo. Por eso en el tiempo de los patriarcas, las peleas, las pugnas por los pozos, porque el agua es vida. Entonces Jesús es la vida. Y en ese diálogo con la samaritana, ¿qué dice? Soy el agua de vida. Y la samaritana, ¿qué le dice? Dame, Señor, de beber de esa agua para que nunca venga más a tener sed, ni a sacar el agua del pozo de Jacob. Y Jesús se refiere a ese encuentro íntimo con Él a través de la oración, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. También dentro del proyecto de Jesús tenemos algo que nos compete a cada uno de nosotros, y es promover la misión y el ecumenismo. Ahora explico cada una de las dos palabras. En la última conferencia que tuvieron los obispos reunidos en Aparecida, Brasil, del 13 de mayo, hoy justo estamos 13 de mayo, recordamos una de las apariciones de María Santísima en Portugal a los 3 pastores, y de ahí el canto tan hermoso que el 13 de mayo la Virgen bajó. Y ahí María Santísima pues les pide, recordemos un poquito para ambientar que estamos en plena guerra, primera guerra mundial, guerra, según la han definido, guerra del siglo XXI, pero con tecnología del siglo XX, con trincheras y arcabuces todavía. Bueno, pero no nos perdamos mucho del tema. Los obispos reunidos en Aparecida nos llamaron a cada uno de nosotros, los cristianos, discípulos y misioneros. Por lo tanto, debemos estar en continua misión. En Quito, al año siguiente, se empezó la misión latinoamericana. Ahora bien, preguntémonos, ¿somos partícipes de esa misión? Y no nos vayamos tan lejos, porque Jesús mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18-20, y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 16, ¿qué nos pide? Id por todo el mundo y anunciad la buena nueva. Por lo tanto, cada uno de nosotros estamos llamados a esa gran misión, continua misión. María Santísima es... Los obispos en Brasil le declararon perfecta cristiana, perfecta discípula, perfecta misionera. ¿Y qué es el ecumenismo? El ecumenismo es el diálogo entre todos los que creemos en Cristo Jesús. Una cosa es el ecumenismo y otra cosa muy distinta es el diálogo interreligioso. El diálogo ecuménico es el diálogo dentro de los cristianos, de los que creemos en Cristo Jesús, con los evangélicos, con los adventistas, con los mormones, con los testigos de Jehová, con los hermanos que creen en Cristo. Entonces, primeramente tiene que haber la unidad dentro de la iglesia, y de ahí practicar la vida y practicar el amor fuera de la iglesia. Acordémonos que todos somos iglesia porque todos profesamos la religión cristiana, creyentes en Cristo Jesús. También dentro del proyecto, el Señor nos invita a acoger a los marginados y liberarlos de las esclavitudes. Y Jesús lo demuestra con símbolos. Todos aquellos que eran despreciados en el tiempo de Jesús, enfermos crónicos, y no lo hacían por maldad, porque lo prescribía la ley que está sobre todo en el libro de Levítico. Imaginémonos en la parábola del buen samaritano, baja un levita, baja un sacerdote, y todos mundos pensamos, qué mal que actúe el sacerdote, qué mal que actúe el levita, pero el sacerdote y el levita habían bajado de adorar a Dios en el templo, y venían purificados. Y lo que pone Jesús, que ahí hay uno que está ensangrentado. ¿Quién ha sido purificado? No podía tocar al que estaba ensangrentado porque quedaba impuro. Por lo tanto, ¿a qué nos invita eso? A que Jesús nos invita a que no seamos esclavos de la ley.
Porque la ley mata, y San Pablo dirá que la ley sirve solo para este mundo. Pongamos un ejemplo, el caso del matrimonio. Muere uno de los cónyuges, quedas liberado de la ley. Pero lastimosamente nosotros a veces somos tan apegados a la ley, o nos hacemos apegados a la ley cuando nos conviene, para no practicar el bien ni ser misericordiosos. Recordemos aquella parábola maravillosa de Lucas 15, el Padre misericordioso que sale al encuentro. Y a veces nosotros nos quedamos en nuestras casas tan cómodos, impávidos, y no salimos al encuentro del más necesitado. Jesús, cuando encuentra a un enfermo, cuando encuentra, en este caso, un leproso que ha sido aislado de la comunidad, no es que Dios lo aísla, es la gente que lo aísla, lo toca. ¿Qué significa tocar? Dos cosas. Primero, reconocer su existencia, y segundo, devolverle la dignidad. ¿Por qué? Porque Jesús dice, para que quede constancia, anda al templo. Es decir, reintégrate a la comunidad, vuelve al lugar donde te habían aislado, reintégrate a la comunidad. Qué importante es que nosotros también devolvamos la dignidad a las personas, las reintegremos a nuestra vida y las reintegremos a la comunidad. Y finalmente el Señor nos invita a desenmascararnos, a quitarnos la falsedad en nuestras vidas. Y aquí quiero contarles una fábula del gran literato, dramaturgo Esopo, griego. Dice que una vez entró una zorra en el taller de un orfebre, y la zorra se puso a mirar todas las esculturas hermosas que había hecho el orfebre, y se detuvo en una máscara. La miraba de arriba abajo, izquierda derecha, detrás delante, y después de haberla mirado por algunos minutos, exclamó la zorra: bella por fuera, pero vacía por dentro. ¿Cuántas veces nuestra vida es así? Bella por fuera, pero vacía por dentro. ¿Qué significa eso? Que tenemos una máscara para toda ocasión, para el trabajo, para el descanso, para la vida familiar, para todo. Y el Señor nos invita a que nos quitemos la máscara, a que nos mostremos tal cual somos, para poder decirle a la gente, así soy yo. Y la gente, conociéndome como soy yo, se puede acercar o puede tomar una decisión. Pero a veces nos presentamos solamente con una vestidura exterior y no dejamos que la gente entre en mi vida, porque yo no dejo que ellos entren en mí. Es decir, no hay apertura, y esa apertura la damos únicamente cuando nos encontramos con Jesús. Jesús es el que nos quita las máscaras, Jesús es el que nos quita nuestras falsedades. Por eso habla con autoridad, y a cada una de las autoridades de su tiempo les dice lo que son. ¿Por qué Jesús habla con autoridad? Porque no ha vendido su conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es aquella voz que te susurra al oído, te dice aquí y ahora lo que es bueno para que lo hagas, y te dice aquí y ahora lo que es malo para que lo evites. Lastimosamente, a veces nosotros hemos adormecido nuestra conciencia, o la hacemos tan rigurosa o tan flexible que ya nada es para nosotros maldad. Y le echamos la culpa de nuestros actos a la iglesia, diciendo que es retrógrada, que no se actualiza, que no va. La iglesia es madre maestra, que nos enseña cómo debemos actuar y cómo debemos trabajar. Por eso Jesús nos quita nuestras máscaras, nos quita nuestros tabúes, nos quita nuestras esclavitudes y nos invita a ser libres. Tenemos ahí en esta diapositiva la síntesis del proyecto maravilloso de Jesús. Primero, vivir en comunidad. Segundo, crecer con la pedagogía liberadora. Tercero, combatir el mal y darnos a la vida. Cuarto, dignificar a la mujer. Quinto, mantenerse unidos al Padre con la oración. Sexto, promover la misión y el ecumenismo. Séptimo, acoger a los marginados y liberarlos de las esclavitudes. Y finalmente, nos desenmascara, nos quita nuestras falsedades. Y esto Jesús pues lo lleva a la práctica. No es únicamente un teórico. Jesús es un hombre muy práctico, y en las restantes diapositivas podemos ir viendo cómo Jesús lleva a la práctica ese vivir en comunidad. Ya les decía antes a través de la cita de Hechos 2:42, donde Jesús comparte, donde Jesús es el pan que se parte, se reparte, pero sobre todo se comparte. Y lo hará también en las dos multiplicaciones de los panes, ante la negativa, ante
esa respuesta de algún discípulo, mándalos a la casa. Jesús, ¿qué nos invita? Denles ustedes de comer, es decir, intégrense en la comunidad. No podemos nosotros, y hablando en educación, se dice este refrán, que con el estómago vacío no se puede estudiar. Lo mismo también, si no estamos llenos de Jesús, no podemos dar a Jesús, no podemos dar lo que no tenemos. Por lo tanto, es importante esta práctica de vivir con Jesús a través de la Eucaristía, porque Él es el pan que se parte, se reparte, pero sobre todo se comparte. Y no solamente nos invita, o no solamente Él se parte, se reparte y se comparte, sino que también nos invita a cada uno de nosotros a ser iguales, a no poner nuestra confianza en los bienes, a tener una amistad profunda con Él, a recordar que el poder es servicio, que la autoridad no es prestigio sino servicio. También nos ofrece ese poder maravilloso a través del atar y desatar, que es el sacramento de la reconciliación, de la confesión, de la misericordia. A orar comúnmente, nosotros a través de la oración tenemos un arma poderosísima. ¿Cuál es? La intercesión. Pedir los unos por los otros. Por eso la Iglesia, a través del sacramento de la Eucaristía, pide por las benditas almas del purgatorio. Y las benditas almas del purgatorio piden por nosotros. Y la Iglesia triunfante pide por cada uno de nosotros. Tenemos esos diálogos que ustedes a través del libro pueden irlos revisando para compartirlos. Insisto en la pedagogía liberadora de Jesús. Esta pedagogía es importante porque ahí nos hace crecer, nos hace sentir hermanos, nos invita a compartir, nos invita al servicio, nos invita a la oración, a la igualdad entre el varón y la mujer, nos ofrece su perdón y sobre todo nos da ese primer don de Cristo resucitado, que es la alegría y la paz. Alégrense, siempre será el cántico de los ángeles, ya desde su nacimiento. Alégrense, porque en la ciudad de David os ha nacido el Salvador. Y lastimosamente, nosotros a veces no comprendemos ese fervor de vivir el cristianismo. El Papa Francisco tiene una expresión que se la entiende en el ambiente argentino o en el ambiente europeo: no tener cara de vinagre, es decir, caras de amargados. Aquí tenemos otra expresión: no poner cara de suegra, es decir, caras tristes, caras de funerales, sino que quien se ha encontrado con Jesús es un hombre alegre. ¿Por qué? Porque hay una vida nueva, y ese don de la paz que el Señor nos ofrece, a veces nosotros no lo entendemos, y por eso nos lo repite 3 veces: la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes y la paz esté con ustedes. Si somos creyentes en Cristo, si nos hemos encontrado con Él, tenemos que ser alegres y tenemos que ser constructores de paz. No nos olvidemos que Jesús es la vida, es la vid y los sarmientos, esa expresión maravillosa que tiene el evangelista Juan: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Si quieren tener vida, deben permanecer unidos a mí. Por eso, Jesús, que es vida, da la vida. Ya les decía en el caso de la hija de Jairo. También tenemos otro caso extremo, que es de la viuda de Naín, donde le devuelve la vida biológica a ese joven. Y también el caso de Lázaro: Lázaro, sal fuera, sal de tu postración, sal de tu tumba. Y es la invitación que el Señor también nos hace a cada uno de nosotros a salir de nuestra muerte, a salir de esa muerte espiritual, de esa muerte moral. Porque biológicamente todos tenemos que morir, porque somos seres vivos, porque somos mamíferos, tenemos que morir. Pero el Señor nos invita a esa vida eterna que la ofrece Él. Insisto otra vez en que Jesús dignifica a la mujer, le da el puesto. Ese pasaje maravilloso de la samaritana, donde Jesús habla con ella, y los discípulos se verán un poco escandalizados por cómo habla con la samaritana. Recordemos que entre judíos y samaritanos no se podían detenerse a conversar, peor con una mujer, por esa discrepancia que la tuvieron siglos atrás. Pero Jesús no se somete a la ley. Jesús es el amigo cercano, es el que dialoga con todo mundo, es el que dignifica, es el que devuelve. Acordémonos cómo Él se encuentra con las mujeres y les pide que vayan, que anuncien. También Jesús muestra su rostro cariñoso, muestra el verdadero rostro de Dios.
En el Antiguo Testamento el nombre de Dios no se podía repetir, por eso se acuñaron otras expresiones como Adonai, que significa o que traduce Señor. Pero Jesús tiene un diálogo tan familiar con Dios que lo llama Abba, y Abba no traduce papá como a veces nosotros lo decimos, es una expresión infantil que traduce papito. Y por eso nosotros tenemos que acercarnos con ese cariño y no llamarle papá porque suena hasta un poco despectivo. Llamémosle a Dios papito, mi papito Dios, con cariño, con esa ternura. Por eso Jesús nos invita a que tengamos las actitudes de los niños. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y Jesús se molesta con los discípulos cuando algunos niños querían acercarse donde Él y se lo impedían. Y Jesús, ¿qué dice? No se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Porque los niños pelean un momento y después están comiendo en el mismo plato. Los adultos a veces peleamos un momento y pasamos distanciados toda una vida. También Jesús es el que combate todas las divisiones. Les decía anteriormente que el primer don de Jesús resucitado es la paz. Lastimosamente nosotros somos buenos, pero para echarle a perder las cosas a Dios. Dios creó el amor, nosotros el odio. Dios creó la paz, nosotros la guerra. Dios creó al contado, nosotros a crédito. ¿Por qué? Porque tenemos rencores, tenemos divisiones, tenemos injusticias. Quitémonos las envidias, quitémonos las injusticias. Saquemos el hombre viejo y llenémonos del hombre nuevo, que es Cristo Jesús. Finalmente, hacer hincapié en que Jesús acoge a los marginados, nos desenmascara. ¿Todo para qué? Para que tengamos presente que Él es la vida, que Él es la verdad, que Él es el Salvador y que su proyecto maravilloso nos lo ofrece a cada uno de nosotros y que está sintetizado en las obras de misericordia. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, enfermo, sediento, en la cárcel. Y nosotros, como somos buenos para ponerle pretextos a Dios, ¿qué le decimos? Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo? Porque nosotros a veces, ¿qué decimos? Si lo viera Jesús, a Él sí le daría de comer, a Él sí lo hospedaría. Pero Jesús, no te olvides que se hace presente en cada prójimo, en cada hermano. Por lo tanto, yo debo descubrir su rostro en aquel que está a mi lado. Cuando vas al templo es para amar a Dios, y cuando sales del templo es para amar a tu prójimo, que ahí también está Dios. Pero recuerda que con la vida que Dios te dio, tú decides. Ojalá no te equivoques. Un gusto haber compartido esta tutoría virtual con ustedes. Éxitos, Dios les bendiga, sigan adelante, no se desanimen. Alguna duda, ya saben dónde encontrarme. Muchas gracias.